Alternativa Sonora. Código Libre. En Por Escrito, contamos historias que harán volar tu imaginación. Buscamos enlazar escritores y lectores. Atraparlos para nunca dejarlos ir. Nuestra misión es que leas por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM. Eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, por favor, Raúl. Por supuesto, los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, véanos en nuestros canales de YouTube, en todas nuestras plataformas. Y las dos invitaciones de siempre, que nos escuchen en el 1670 de AM Radio Anáhuac y que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. ¿Cómo ves, Raúl? Como que se siente una sexta parte más despacio, ¿no? Sí, una sexta parte. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, Ceci. Acá estoy, a lo lejos. Oigan, pues yo siempre he dicho que las letras son como material maravilloso y los números son material objetivo. Hoy vamos a hablar de un número muy especial que en el mundo de la literatura ha servido de gran pretexto para meternos en un mundo de símbolos, de supersticiones también, a veces de miedo, en fin. Vamos a hablar hoy del maravilloso número 6. Lo dices muy bien, mi querida Ceci, lo de los números son objetivos. Yo tengo, curiosamente, como comunicólogo que soy y que trabajo con muchos comunicólogos, Juan Carlos también lo debe saber cercanamente con los alumnos, que muchos le tienen miedo a las matemáticas y que por eso puede ser uno de sus argumentos, por no decir excusa, de querer estudiar una carrera que pocas matemáticas tengan. Sin embargo, yo tengo mi lado creativo, pero también tengo mi parte muy racional y a mí me gustan mucho los números, a mí sí me gustan las matemáticas, debo reconocer que de niño no tanto, pero le he ido agarrando el gusto con el pasar de los años y ahora me gusta precisamente que los números no fallan, son duros, son tajantes, ¿no? En lo que quieres conocer. Y por eso es muy interesante el número, dentro de muchos que pudiéramos hablar en otros programas también, el que hemos elegido para este programa, el número 6, porque es cabalístico, es místico, es malinterpretado también por unos, ¿no? Pero también hay mucha historia en la religión, en los personajes de la historia. Hablaremos de Nerón, de Hitler, por ejemplo, ¿no? Que tienen una relación también, o podría tenerlo, ¿no? Con este número 6. Entonces, hoy vamos a desglosar precisamente este número y cómo se relaciona también en la literatura. Me dejaron pensando con esta idea. Lo logramos. Objetivos. Qué curioso. A ver, el lenguaje evidentemente es subjetivo, pero está haciendo referencia a ruidos o sonidos y estos simplemente los estamos significando de alguna forma. Pero el número no. Y sin embargo, al ser lengua perfecta, porque la numerología, vaya, no la interpretación de los números, que es un poco con lo que vamos a jugar hoy, pero los números como tal, el Big Data que tenemos en el siglo XXI, efectivamente nos lleva a temas de objetividad estadística. Y me parece que es dentro de los signos que el ser humano ha generado lo más subjetivo que existe. Eso lo hace todavía más extraordinario. Hemos elegido el número 6, ahorita espero que nos diga Ceci por qué el número 6 específicamente en el programa del día de hoy, y todos los números, al menos del 1 al 10 específicamente, tienen y han tenido a lo largo de la historia de la cultura sus propios significantes, sus propios significados. Fíjate que el 6, tal como empezábamos a decir hace ratito,
es un número que es muy dicotómico. O sea, por un lado, es un número que está muy relacionado con el número del diablo, con el número del maligno. Y esto se debe a que San Juan en el Apocalipsis le dio el número 666 a la bestia. Sin embargo, San Ambrosio, que ya sabemos que San Ambrosio siempre hacía cosas muy extrañas, San Ambrosio de Milán, que es al que le debemos que leamos en voz alta, él dijo, a ver, sí, pero el 6 es el doble 3 y entonces el 6 debería de ser un número que esté como más pegadito a la armonía, a la perfección, porque ha sido como injusto este número panzoncito que viene después del número perfecto, que es el número 5, que es mi número favorito, pero siempre ha tenido como esta parte en donde o nos vamos al lado muy, muy oscuro, de mucha perversión, de mucho mito, de mucha superstición, o nos vamos a esta simbología que le quiere dar este significado de cosmovisión, de renacimiento, de diversos reinos, en fin, dependiendo de las diversas tradiciones, por un lado los cristianos le damos una connotación, los budistas le dan otra, pero es un número que no pasa desapercibido. Por eso me parece que es importante hablar de todos los significados del número 6. Bien lo dices, Ceci, que se le considera el número de la bestia, pero es que es aquí donde vienen las diversas interpretaciones que le podemos dar todos los seres humanos a las cosas, ¿no? Bien dicen que el 6 en textos religiosos es el número de la bestia, pero hay quien dijo, bueno, pues entonces si la bestia es el diablo, es el número del diablo, pero se nos olvida también lo que dice ahí, que es el número del humano, del ser humano. ¿Y qué somos los seres humanos? Somos animales también, somos bestias al final del día. Entonces ahí podría haber la otra interpretación que alude precisamente al ser humano. Entonces, entendamos esa parte por un lado. Cabe decir que el 6 tiene 199 apariciones en la Biblia, ¿no? Entonces es un número bastante repetitivo. Y de lo que decía Ceci, es un número perfecto e imperfecto en esta dicotomía. ¿Por qué? Porque se le considera el número más perfecto, es el primer número que si tú sumas sus divisores, ¿no? 1 más 2 más 3, los tres primeros suman 6. Entonces se considera el primer número perfecto. Y por el otro lado es el número del ser humano, que somos imperfectos, que somos terrenales. Entonces aquí podemos sumar las dos partes, la perfección de la divinidad con la imperfección de lo terrenal. Y por eso es un número muy interesante. Para todos los que les gusta esto de los multiversos, además, a ver, la unidad, la dicotomía y en la triada es cuando llega el tercero en discordia, que si nosotros multiplicamos por 2, entonces se da la posibilidad antitética del diálogo que se genera en una dualidad triádica. Ese es el número 6. Es una cosa extraordinaria. En el tema mitológico religioso, el ser humano fue creado el sexto día y por eso es que es el relacionado con el ser humano. Y otra, bueno, para todos los que les gusta el tema de la cábala, ¿cuál es el sexto planeta? Saturno. Y el día de hoy, como llevamos nosotros las cuentas, aunque en el calendario oficialmente el primer día de la semana es el domingo, en realidad el sexto es Saturno, y Saturno es el sábado, y es el día que descansan el Sabbat, los judíos. Es muy interesante cómo podemos ir relacionando todo esto, y por supuesto vamos a ampliar esto en las conversaciones. Y además, bueno, es también un número que tiene como toda una ciencia matemática, es, según la teoría de Pitágoras, es el número que está relacionado con el arte, pero también con la ciencia y con la comprensión de la significación espiritual, material y todas las progresiones numéricas. Este ejercicio que hizo Raúl fue bien interesante, porque esta progresión tiene que ver con la progresión de Fibonacci también, que al fin y al cabo es la conformación de la naturaleza. Entonces, jugar puede ser, con el 6 puede ser algo realmente interesante. Para jugar, mejor agarramos el cubilete y aventamos un cubo. ¿Y cuánto nos puede salir como máximo? El número 6, que es el del dado de 6 lados. Y vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido.
Hoy quiero hablarles de la pistola número 6, el arma misteriosa y mortífera que ha acabado con múltiples vidas en el Reino Unido. Denominada así por la policía británica, esta pistola semiautomática de origen checo ha protagonizado dentro de la historia del Reino Unido múltiples tiroteos, los cuales se han convertido en el objetivo prioritario de la policía, quienes aún hoy día buscan su aprehensión para dilucidar cómo es dicha arma y cómo sigue filtrándose entre la gente y los malhechores. Entonces les voy a platicar estos importantes delitos en donde ella ha sido protagónica. La primera aparición comienza con una llamada anónima realizada en la ciudad de Birmingham la noche del 23 de febrero del 2003 y se reportó un tiroteo llevado a cabo afuera de una discoteca aproximadamente a las 3 de la mañana. Al llegar, lo único que encontraron los agentes policiales fueron 2 casquillos de bala. El cuerpo policial trató de indagar más en los testigos que habían visto la balacera, pero ninguno quiso hablar. La segunda aparición está en donde está comprobado que era la misma pistola, sucedió en la noche invernal del 20 de enero del 2004. La víctima fue Ishfat Ahmed, un hombre que trabajaba como portero en una discoteca localizada, pero ahora en el centro de Birmingham. Después de un violento forcejeo con un grupo de hombres vinculados con una pandilla muy famosa de ahí, la pandilla de Johnson Crew, Ifkah fue asesinado luego de que dispararon contra él, recibiendo múltiples disparos de 2 armas cortas. Una de ellas era la número 6. Un año después, 6 hombres fueron vinculados a este caso y condenados a cadena perpetua, pero la policía no pudo encontrar dicha arma. Se volvió a tener noticia de la desdichada pistola 8 meses después del proceso, siendo el 23 de junio del 2005 cuando volvemos a vincular esta famosa pistola con un caso de criminalidad. Estando en manos de un vendedor de drogas de nombre Kemar Whitaker, el crimen fue cometido luego de que Whitaker localizó a un padre llamado Andrew Huntley y lo asesinó bajo unos arcos que estaban debajo de las vías del tren. Whitaker recibió la misma condena de los hombres que asesinaron a Ishfaq. Y tras este caso, la policía, ¿qué creen? Tampoco volvió a encontrar la pistola. Se atrapó a todos los criminales, pero parece como si la pistola tuviera patitas y desapareciera. La última aparición es después de un violento tiroteo en el año 2009 en una oficina de correos de Fairfield. No se volvió a tener noticias del arma. Después de casi de una década en donde todo Scotland Yard trataba de buscar la pistola como si se tratara de un criminal, hoy en día, a pesar de toda la inteligencia, de todos los progresos que se han hecho, el arma no se sabe dónde está, su origen sigue siendo desconocido y el paradero del arma más mortífera que ha arruinado múltiples vidas en el Reino Unido sigue desaparecida. Entonces, esta pistola que el día de hoy la policía británica reconoce bajo el número 6, es una pistola Glock semiautomática que ha estado involucrada en esta serie de tiroteos, pero pareciera que se aprende a todos los criminales, pero no se puede saber en dónde está esta pistola. La reconocen porque cada pistola deja una especie de huella dactilar en los proyectiles que dispara y se reconoce perfectamente toda esta rayadura que se hace en la bala. Por eso se sabe que se trata de la pistola número 6, que es uno de los enigmas más grandes que tiene la policía británica, que no puede dar con el paradero de una pistola tan misteriosa que parece tener vida propia, que parece que
aparece y desaparece. Y lo más curioso es que cuando se indaga y cuando se interroga a los criminales, ¿qué pasó con la pistola? Parece que los criminales estuvieran encubriendo un secreto todavía más grande, el secreto de la pistola número 6, esta arma misteriosa y mortífera que ha acabado con múltiples vidas en el Reino Unido. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y a mí me gustaría comenzar, si les parece bien, ¿qué relación tiene el número 6 en la existencia de cada uno de nosotros? Ya decíamos que tiramos los dados y nos puede salir 6. Y por ejemplo, en mi casa, en mi caso, somos 6 hermanos, entonces ahí hay una relación. Siempre personalmente nos relacionamos con los números. Decía Ceci al inicio del programa que su número favorito es el 5. Yo sé por qué es el 5. Remember the 5th of November. Es lógico porque es el día del cumpleaños de Ceci. Pero ¿y ustedes qué relación tienen con el número 6? A ver, Yo tuve una relación bastante perversa. Cuando yo estaba chiquita, bueno, había una película que se llamaba Damien, y entonces se supone que era un niñito que tenía tatuado en la parte de atrás y así había nacido con el 666, por lo tanto era el anticristo, ¿no? Y entonces les juro, o sea, los 6 de junio es el 6, el sexto mes, a la sexta hora, el sexto día de ese mes, 666, era el día de la bestia. Entonces, bueno, yo, ya saben, agarrándome a rosariazos y todo, porque me daba pánico, o sea, siempre he sido súper miedosa, pero no tuve una relación tan armónica con el número 6, debo de confesar. a mí, bueno, a ver, ahí van algunas. Primero, a mí sí me gusta ese morbo de que el 6 sea el número del diablo, porque me parece interesante, me parece fascinante, me parece místico, misterioso, y el miedo, ¿no? El miedo que ya lo hemos hablado muchas veces en este programa, que conforma parte de nuestro ser. Entonces, siempre es interesante esa parte. El otro, tengo un 6 temporal en este momento. ¿A qué me refiero? Que mi hijo tiene 6 años. Entonces, padre. durante todo este año tendrá 6 años y ahí hay una relación. Pero el otro... Si volteamos el 6, ¿qué número nos da? 9. 9. El 9 es mi número favorito. Y ahí podríamos entonces, no sé si hoy o otro día, platicar sobre el número 9, que también es un número bastante interesante, así como el 7, ¿no? El 9 también, pero qué curioso, ¿no? Es exactamente igual que el 6. Y si todo depende del cristal con que se mire, si lo ves al derecho o al revés, nos da un 6 o nos da un 9. Entonces ahí podría estar la relación. Y aprovechando un poco la relación del número 9, está esta película de Tim Burton, yo la amo, que es de animada, que se llama Nine. Sí, Nine. Y es, a ver, son diferentes personajes que tienen un pedazo del alma de su creador. Y es muy, muy padre cómo cada uno de los números va jugando su papel en esa historia. Búsquenla, de verdad es quizá mi película de Burton favorita. ¿Tanto así? Me gusta muchísimo. Bien, he estado leyendo un poco de historia y descubrí algo que a mí me sorprendió mucho. Quizá ustedes sí lo sabían. Nosotros decimos que son números arábigos, a diferencia de los romanos, a los números con los que escribimos el día de hoy. Resulta ser que el verdadero creador de estos números arábigos no fue un árabe, fue un hindú. Y esto es interesante, había relación en aquella época más medievo entre la India y Arabia. Y esto es curioso porque cuando uno se pone a ver del hinduismo, cómo está compuesta su cosmogonía, nos damos cuenta que hay 6 dioses principales. Son parejas, Brahma y Sarasvati, Shiva y Parvati, Vishnu y Lakshmani. Son 6 finalmente. Y en otro libro que leí cuando pude hacer un viaje a la India, decían que en realidad las 333,000 formas de los dioses que tienen en la India son en realidad solo formas diferentes de estas 6 deidades. Y eso me parece muy, muy interesante en este tema. Sobre todo, Juan Carlos, porque le da al mundo occidental le da otra posibilidad. Todos ya hemos
dado testimonio de que hablar sobre el número 6 es hablar sobre un número que está relacionado con el demonio, ¿no? Y les voy a decir cuál es el texto del Apocalipsis a la letra en donde se le da esta connotación. Y dice el texto, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre. Y su número es 666. Y ahí cierro la cita que viene en el libro del Apocalipsis, y más adelante se explica que el que venga marcado con este número será el que se atreva a pelear en contra de Dios. Y entonces ahí empiezan estas relaciones de personas que se ha dicho que son el anticristo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién si no, no? Hitler, que ha estado relacionado con este número, el emperador Nerón, que fue uno de los mayores como peleoneros en contra del cristianismo. Y si convertimos las letras de Nerón, haciendo estos juegos que le gustan a Raúl, vamos a ver cómo obtenemos los números 50, 200, 6, 50, 100, 60 y 200, que en total como resultado dan 666. Bueno, nada más les doy otro dato. La Torre Trump, que está en Park Avenue en Nueva York, en Manhattan, está marcado con el número 666. Coincidencias, ¿verdad? Nada ¿Quién más. sabe? Ay, la vida regala unas cosas divertidas. Sí, y eso es lo que iba a decir, lo divertido. Yo creo que se ha expresado muchas veces en este programa. No soy nada supersticioso en lo absoluto, pero siempre es padre, ¿no? El juego, esta parte mística. Y por eso me gusta. Voy a hablar aquí de dos títulos muy interesantes, ¿no? Que ya lo decía Juan Carlos al inicio de este programa, ¿no? El juego de la numerología. No, hay quien rige su vida por números, tal cual, ¿no? Y no estoy hablando de ingenieros ni de actuarios, sino que la numerología es lo que les dicta el quehacer diario. Y hay otras personas que pues nada más, así como el signo zodiacal, pues hay que nos digan nuestro horóscopo y me da un poco de risa y no lo creo, pero bueno, nunca está de más escucharlo, ¿no? Al final del día es gratis. Pero eso es lo interesante. Por un lado, tenemos este título que se llama Números que curan, de Grigori Grabovoi, es el apellido, ¿no? ¿Y por qué es interesante? Porque de lo que habla este libro es como a partir de la numerología se supondría que cualquiera de nosotros nos podríamos curar cualquier enfermedad, cualquiera que tengamos. Y eso es muy interesante. Tiene un sentido. Ya sabemos, y lo decíamos al principio de este programa, los números son perfectos y tienen un orden. Y nosotros, como seres humanos y como existencia misma, hay un orden natural. Quiere decir que si todo lo rigiéramos por los números que tienen un orden perfecto, podríamos encontrar la forma de curar lo que naturalmente nos acontece como enfermedad. Y eso lo hace muy interesante, ¿no? Si tengo cáncer o tengo una gripa, ¿cómo me la curo? A partir de los números. Entonces, de eso habla este primer título. Y el segundo se llama Numerología para Todos, de Carlos Rivas Salazar, que tiene que ver un poquito con lo que ya decía Ceci ahorita de Nerón, de Hitler, ¿no? Entendamos que Pitágoras le dio justamente un número a cada una de las letras del alfabeto. En ese sentido podemos encontrar lo que explicó Ceci, que si tú le das categorizas cada letra de la palabra Nerón, con los números que nos dio hace rato, la sumatoria de todo esto nos daba el 666, y entonces ya ahí empezamos con que es uno de los anticristos y podemos empezar a divagar de manera muy divertida, ¿no? Pues esto mismo pasa con este número. Carlos Rivas Salazar nos enseña cómo poder entender los números, categorizarlos a partir del alfabeto y entonces darle significado a todas las acciones de nuestra vida de una manera simple, sencilla para el entendimiento, pero también divertida y aplicativa. Entonces, pues ahí quedan los primeros dos títulos para quien le vaya interesando adoptar la numerología a su vida. Agárrense que ahí les voy con una interpretación. A ver. A ver. A ver, hemos estado diciendo que el 6 es el número del ser humano porque es el año en que nació y que esto multiplicado 3 veces se vuelve la bestia. Y esto es interesante porque ya aludimos a Hitler, ya aludimos a una serie de personajes que provienen del número 6. Ahorita estaba pensando lo irracional que fue toda la interpretación de Ceci respecto al 6 de junio. Ajá. Porque recordemos que el verdadero sexto mes del año sería agosto. Sí. Porque todo empieza en marzo. Agárrense con esto. Uno cuando se pone a investigar ahí en redes sociales se da cuenta de que la gran mayoría
de los asesinos seriales son Virgo, son del mes de agosto. Esto es muy interesante, de verdad que es una coincidencia bien, bien interesante. Y ahora que lo estoy pensando, quizá por eso, la razón por la que Anton Chekhov en la sala número 6 escoge el número 6 para la sala de los locos, está en toda esta numerología. Como Gran ven, cuento, se podrá. gran cuento, gran cuento. Fíjense que a mí otra lectura interesante es la que se hace del Talmud. Entonces, el Talmud dice que todo ser humano tiene que contestar 6 preguntas en su vida a la hora de presentar digamos, la vida al momento de morir, al presentársela a Dios, ¿no? Dios va a hacer 6 preguntas, que son: ¿hicimos negocios con honestidad y con integridad? Esa es la primera. Número 2, ¿fijamos momentos para estudiar la Torá? Número 3, ¿participamos del mandamiento de ser fructíferos y de multiplicarnos? Número 4, ¿esperamos redención? Número 5, ¿hemos buscado la sabiduría? Y la sexta pregunta es: ¿le tuvimos amor al cielo? Qué padres preguntas, ¿no? A ver, contéstenselas. Es bien interesante, perdón que tome la palabra. En el libro de los muertos en Egipto, cuando la deidad va a pesar tu corazón, hacen 6 preguntas, solo que las preguntas que hacen en esa historia no son tan bonitas. En realidad solo preguntan: ¿cómo se llama la bisagra de la puerta derecha que vas a cruzar? ¿Cómo se llama la chapa? Son cosas bien interesantes, pero son 6 preguntas también. Eso es bien interesante. Muy bien. Oye, me quedé pensando hace rato que dijiste los de agosto, ¿no? Porque mi papá es de agosto, pero mi papá no es Virgo, es Leo. Claro, ahí por los cambios, Sí. pero es el 6º mes en última instancia. Ay, mi papá. Pues ay, pórtate bien nada más. Saludos desde la cabina. Y bueno, vamos a pasar. También hay cuentos infantiles hablando de números. Pero fíjense el título: El diablo de los números, de Hans Magnus. Si tú dices el diablo de los números, ¿de qué estamos hablando? Este es un cuento infantil, ¿no? Que está muy divertida la temática, el tópico, porque yo lo decía hace rato en el programa, que cuántas personas le tienen miedo a las matemáticas desde niños, las odian, las repudian y no quieren dedicarse a nada que tenga que ver con números. Y esto es absurdo, porque los números conforman parte de nuestra vida. Es más, por ahí una vez un profesor me dijo, lo recuerdo muy bien: si no te gustan los números, pues entonces no te gusta ganar dinero, ¿no? Así de fácil. Y tiene toda la razón del mundo. Todos deberíamos estar inmersos en los números. Y este cuento trata de un niño que se llama Robert, que odia las matemáticas, que no le gustan, y justamente se le aparece un día en la noche, sueña con el diablo, con un diablito no tan malo, sino un diablito simpático, que le ayuda precisamente a iniciarlo en el fantástico mundo de las matemáticas, de los números. Durante 12 noches seguidas le van a pasar cosas fantásticas a este niño, hasta que termina por darse cuenta que una vez que entiendes y estás dispuesto a absorber los números para comprenderlos, son divertidas y son sencillas. Y esto me recuerda a mi papá cuando era niño, que les decía yo que odiaba las matemáticas también, y mi papá era quien se sentaba conmigo a tratar de explicármelas, y siempre me dice: es que no pienses demasiado, solamente razónalo. Razona los números porque no son complicados. Y es cierto, una vez que empiezas a razonar y tratas de entender las matemáticas, los números no son difíciles. Y ya cuando las comprendes y las asimilas, de hecho, pueden ser hasta divertidas. Yo me acuerdo que las ecuaciones me parecían hasta divertidas ya después cuando lo entendía. Entonces, todo consiste en entenderlo porque es algo muy aplicativo. Entonces, este cuentito del diablo de los números, pues puede servir a todos los niños para agarrarle el gusto a los números. Habrá que preguntar, hay una editorial que se llama Sexto Piso. ¿Por qué eligieron el 6º piso y por qué el tipo se está aventando del 6º piso? Me hizo recordar ahorita, Raúl, en algún otro programa hablamos de Fantastic Flying Books. Sí. Poquito antes de que surgiera ese libro digital originalmente, hay otro que se llama Numberless, que es efectivamente un libro interactivo que surgió para las tabletas, donde el niño va aprendiendo los números, interactuando con ellos, con animaciones medio góticas, donde hay personajes que representan cada uno de los libros. Este se llama The Numberless y los autores son William Joyce y Christina Ellis.
Ah, qué padre. Pues yo les voy a recomendar otro que si les gustan los misterios, yo creo que lo van a encontrar como muy, muy atractivo. Se llama El Enigma de Fermat de Simon Say. ¿Y de qué se trata? Se trata de, bueno, ¿quién fue Fermat? Fermat junto con René Descartes y con Johannes Kepler fueron los autores del cálculo matemático, ¿no? Entonces, Fermat siempre estuvo ocupado en tratar de buscar la pregunta que resolviera el problema del mundo. Y entonces siempre estuvo ocupado en la resolución de la cuadratura del círculo con respecto al mundo. Y él, o sea, digamos que este fue el gran enigma, ¿no? Que siempre los apasionó. Bueno, el libro se trata de la vida de un personaje que se llama Paul Erdos, un matemático que renunció a todo lo material, incluso a un hogar, para dedicarse al estudio de los números. Este hombre vio en las matemáticas la respuesta a la vida humana, a la belleza, y se abrazó a las matemáticas en los momentos más dramáticos de su vida. Por ejemplo, cuando la situación política se le venía encima, cuando lo acusan de ser traidor. Es un relato inspirador sobre la vida de un científico, filósofo también, cuyos logros han trascendido hasta la fecha. Entonces, la verdad es un libro que vale la pena, un libro misterioso, un libro muy relacionado con los números. Es muy interesante esto que platicas, Ceci, porque más de una vez lo hemos visto, yo creo, en películas o en textos, cuando hay científicos, ¿no? Que realmente pueden entender muy bien los números, terminan por explicar casi casi el universo, ¿no? Y terminan por explicar la vida y empezar a cerrar algunos misterios. Me hiciste pensar ahorita que te escuché hablar de, ¿cómo se llama? ¿Hoffman? ¿Se apellida el persona que hablaste? De este personaje de la película con Russell Crowe de Una mente brillante, ¿se acordarán? También, ¿No? claro. Terminan por desplazar todo lo que está alrededor de su vida para enfocarse 100% a la ciencia con los números. Entonces me hiciste recordar un poquito de eso. Y hablando también de esto mismo, hay otro texto que se llama El número sagrado, de Arturo Reghini, un italiano, ¿no? Del siglo XIX, que, bueno, era un masón, ocupó, ya saben que los masones tienen jerarquías y ocupó un alto cargo. Y es interesante porque en este libro lo que el autor nos trata de expresar es justamente el nacimiento de los números. O sea, los números, por supuesto que ya que los vamos entendiendo, los aplicamos, pero así como las letras, los alfabetos, los jeroglíficos o lo que ustedes me digan, no siempre estuvieron ahí presentes desde el inicio. Entonces, este libro nos habla del nacimiento de los números, de dónde salen, de dónde surgen, para irlos adaptando. Entonces, eso va a ser muy interesante. Si queremos comprender la numerología, pues habría que entender también primero la historia de los propios números. Y hablando de numerología, hace poco leía las 900 tesis de Giovanni Pico della Mirandola, un joven que a los 32 años retó a las máximas autoridades académicas para debatir abiertamente sobre diferentes tesis. Él escribe las tesis, no están explicadas, únicamente eran como sus apuntes para a partir de allí poder debatir. Y tiene argumentos aristotélicos, tomistas, platónicos, neoplatónicos, a todo lo que se conocía hasta el año 1400, que fue la época que le tocó a él. Y es muy curioso cómo él sí cree en la astrología, sí cree en el poder de los números, y bueno, específicamente dentro de las 900 tesis, pregunta cosas que nosotros ya nos hemos preguntado el día de hoy. ¿Por qué la sexta numeración es llamada hombre? ¿Y por qué se dice que Dios en 6 días terminó todas las cosas? Y no solo eso, cuando termina de hacer las cosas dice, y vio que estaba bien. Eso es muy interesante en el aspecto bíblico. Finalmente, para ir cerrando el programa, mi recomendación va a ser El viaje de Baldassare. El viaje de Baldassare lo he recomendado en otras ocasiones y lo seguiré haciendo, porque Baldassare es un árabe que tiene que hacer un viaje a Occidente y llega a Londres en el año 1666. Curiosamente, en ese año se incendia Londres. Y entonces es toda esta visión, pero lo que me gusta, Amin Maalouf, el autor es árabe, contemporáneo, vive aún, es una visión oriental sobre estos mismos aspectos que muchas veces se ven únicamente como occidentales. Y creo que eso es muy sabroso. Pero bueno, vamos a nuestra recomendación y a cerrar el programa.
Rápidamente yo quiero recomendar un cuento infantil de Miss Patilú, los 6 instrumentos para llegar al salón, que son lápiz, pluma, goma, cuaderno, compás, escuadra y regla. Y aprovecho para agradecer a Luis Alberto Carmona y a Arani Sánchez que me ayuden en la confección de este guión. Nos seguimos escuchando, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues yo ya por tiempo rápidamente agradecerles como siempre el extraordinario trabajo que hacen en edición Carla Ángeles, Daniela Muñoz, Jocelyn Cabrera, que como bien lo dicen, sin nuestros queridos alumnos que nos apoyan a hacer este gran proyecto, no saldría adelante. Entonces ahí están los agradecimientos. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Últimas recomendaciones en cine, Cubo e Hipercubo. Búsquenlas, por favor. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide, no sin antes agradecer a Brandon Hurley y a Valeria Martínez y a Inés Rendón por hacer este programa posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque es el número del hombre. Su número es 666. Apocalipsis, Apóstol San Juan. Código Libre.